Estimados alumnos, vamos a iniciar el capítulo 3, lo que es la voz del cliente. Como hemos visto en la primera parte del curso, es muy importante tener claro la estrategia, hacia dónde se dirige la organización y la función de la operación. Y una de estas funciones, probablemente la más importante, es poder satisfacer a nuestros clientes para que podamos generar un valor de recompra. Para poder satisfacer adecuadamente a nuestros clientes, hay que utilizar metodologías y herramientas que nos ha proporcionado el desarrollo de la gestión en los últimos años, y no solamente la buena intuición. Ambos elementos son importantes, por lo cual en estas diapositivas revisaremos las principales herramientas y enfoques que se le da a la revisión de lo que es la satisfacción y la gestión de la relación con el cliente. Por ejemplo, existen metodologías como la del Lean Six Sigma, que promueve el uso de proyectos de mejora para acercarme más hacia una satisfacción o nivel de excelencia en cuanto a mis servicios o procesos y la relación que llevo con el cliente a través del estudio de lo que se denomina la voz del cliente. Entonces, en este caso, vamos a comenzar hablando un poco de la relación que tiene el cliente con respecto al proceso, punto fundamental del curso, ver la gestión de los procesos y cómo se relacionan a dar un buen producto hacia el cliente, ver el enfoque y la importancia que nos da el accionista al momento de exigirnos rentabilidad y poder tener adecuados niveles de costos y eficiencias. Y finalmente ver el enfoque del empleado, dado que si yo logro un buen nivel de calidad de atención, está muy relacionado con el nivel de satisfacción de los empleados al momento de trabajar. Si podemos observar esta diapositiva, veremos rápidamente de que el cliente tiene un concepto de cliente interno y cliente externo. Es muy importante el profundizar e interiorizar que el cliente interno y el enfoque que yo le vaya a dar hacia el cliente interno me va a permitir concentrar o desarrollar el concepto de procesos, donde mi trabajo va a afectar a un cliente interno y este cliente interno a su vez a su propio cliente, hasta llegar al cliente externo, quienes son los consumidores o clientes finales, y también los entes regulatorios. Desde este punto de vista, el cliente interno son aquellos que reciben o usan nuestros procesos de manera de cadena de transformación, mientras que los clientes externos son aquellos que reciben y usan ya directamente el producto o servicio. Dentro de los clientes externos vamos a diferenciar al cliente directo e indirecto. El directo es aquel que obviamente recibe el producto o servicio de manera directa, y el indirecto aquellos que sean afectados por el desarrollo del producto o servicio, como por ejemplo el entorno, que puede ser la sociedad, los entes gubernamentales o cualquier otro elemento que se vea afectado. Cuando nosotros hablamos de una cadena de procesos, vamos viendo que hay procesos con clientes internos y clientes externos, y donde los clientes es el inicio y final de mi cadena de procesos. Eso quiere decir, de la parte izquierda de la cadena, donde veo la primera flecha, veo requerimientos del producto o proceso. Eso es brindado o dado por los clientes, y al lado derecho, procesos de productos finales, con lo cual yo voy a entregar al cliente y voy a comparar sus expectativas con su nivel de experiencia, y esta comparación me va a permitir obtener un nivel de satisfacción. Entonces, si yo logro utilizar herramientas adecuadas para captar los requerimientos claves del cliente, y final, herramientas adecuadas para evaluar la experiencia de su atención, voy a poder priorizar dentro de la cadena aquellos elementos que debo de enfocarme, mejorar, eliminar o aumentar para garantizar una adecuada satisfacción. Para ello, vamos a tener claro de que cada uno de mis clientes puede tener diferentes requerimientos. Entonces, como dice aquí,
en la pregunta, ¿por qué es necesario priorizar a los clientes? Es una pregunta que constantemente nos venimos haciendo. Y la respuesta es porque un proceso tiene muchos clientes y es difícil abordar todas las necesidades de los clientes, por ende es necesario enfocarse en aquellos que son los pocos vitales y separar de los muchos triviales. Por ejemplo, criterios como clientes que generan mayores ingresos, clientes que usan productos con una coyuntura crítica, etcétera, son elementos que yo voy a generar como criterios de priorización y que obviamente van a estar asociados a lo que he determinado mi estrategia. Si he adecuado o tengo claramente identificado mi estrategia, voy a poder de manera más rápida identificar cuáles son los clientes. En esta diapositiva, como pueden observar, tengo, por ejemplo, una matriz de clientes para una cooperativa de ahorro y crédito, donde tengo clientes naturales, clientes de negocios, adultos, cajeros, clientes jóvenes, examinadores, etc. Y tengo diferentes criterios, como por ejemplo aquellos que realicen grandes transacciones, transacciones en gran volumen, préstamos, certificados, fondos, y a cada uno le voy dando un valor y al final voy ponderando y diciendo cuál de ellos me genera mayor probabilidad de negocio, cuál está más alineado con mi estrategia o cuál me permite, de alguna manera, consolidar mi ruta hacia mi visión. Entonces, para yo poder identificar claramente, tendré que partir de determinar en mi cadena de procesos cuáles mis necesidades de los clientes, con cuáles necesidades voy a comenzar a construir esta cadena de procesos para poder lograr la tan anhelada satisfacción del mismo. Para ello, vamos a comenzar hablando sobre lo que es la voz del cliente o el VOC. La voz del cliente es una filosofía de aproximación de entender la voz de los clientes mediante una investigación continua. Voy a leer esta diapositiva y después vamos a explicarla. Y el término usado para escribir los requerimientos indicados o no que los clientes tienen sobre sus productos y procesos. En este sentido, yo lo que voy a querer es poder tener una metodología o forma sistémica de captar lo que el cliente me está pidiendo. Esta voz del cliente, que va cambiando en el tiempo, que no necesariamente es estática, es uno de los elementos principales que yo debo desarrollar para tener la seguridad de que estoy enfocando mis operaciones en función de lo que el cliente realmente me está pidiendo. Bajo ese esquema, la voz del cliente vendría a ser aquella que me pueda permitir responder o saber quiénes realmente son mis clientes, entender cómo se comunican, por qué debemos escuchar a nuestros clientes, qué es lo más importante, cuál es su opinión respecto a nuestro proceso y, obviamente, un punto muy importante es saber por dónde puedo empezar mi proceso de mejora. El esquema sistémico para determinar la voz del cliente tiene diferentes herramientas que se han ido estudiando durante la carrera y lo que tratamos ahora es de diferenciar y ver su aplicación de cada una de ellas. Por un lado, tengo el conocido o la conocida herramienta de investigación de mercado, donde trato de estudiar el comportamiento de mi mercado, saber sus preferencias, sus opiniones, sus necesidades. Puedo también investigar las quejas, que no es un indicador de satisfacción, en todo caso es un indicador de insatisfacción, pero genera una medición crítica cuando quiero evaluar qué tan conforme está mi proceso o mis clientes si en un momento de quejas considerables. Puedo convertirme en un cliente directamente para experimentar las necesidades y deficiencias o fortalezas de mi sistema de atención. Puedo simple y llanamente hacerlo por observaciones. Puedo manejarlo por entrevistas a profundidad, las más conocidas como son las encuestas o los grupos de discusión. Todos ellos son métodos de investigación que me permiten recolectar la voz del cliente.
Entonces, cuando yo quiero ya entrar un poco más profundo, voy a comenzar a pensar de que los grupos de discusión se usan para reunir a un grupo de clientes similares con un amplio rango de opiniones, para que discutan sobre la factibilidad, por ejemplo, de un nuevo servicio, la atención, el nivel de calidad que tienen como concepto de percepción de los servicios prestados. Voy a hablar del concepto de entrevistas, que se usan para realizar preguntas de sondeo. Normalmente pueden ser sesiones individuales. Las encuestas que habíamos conversado, que se usan como técnica integral de recolección de datos. Investigaciones de mercado, que se usan para comparar datos de la competencia, ver las principales atributos o características de calidad de nuestro mercado. El ser un cliente, que se usa para obtener experiencias sobre de primera mano de las sensaciones, necesidades y cumplimiento, y finalmente las quejas de los clientes. Todos esos elementos, si lo queremos ver, nos van a permitir recabar una cantidad importante de información para poder generar posibles proyectos de mejora. Por ejemplo, si yo tengo como si fuera una representación, un embudo, donde al inicio tengo un montón de problemas que los tengo que ir matizando o tamizando hasta generar una salida de necesidades claves. Si yo parto de las quejas, los pedidos, las observaciones, como este inicio del embudo ancho, y acabo en cuáles son los elementos específicos que tengo que realmente mejorar, me va a permitir priorizar, y esa priorización me va a permitir tener un adecuado nivel de conocimiento de lo que me está pidiendo mi mercado. Entonces, cuando yo quiero desarrollar un plan de investigación de clientes, tendré que realizar una serie de etapas o pasos para llegar a concretar una secuencia lógica de acción, como por ejemplo segmentar a mis clientes como primer elemento, lograr identificar los clientes a contactar, ¿no? El número de clientes que tengo que contactar para poder justamente informar, a reunir, identificar las preguntas que la voz del cliente específica que se usarán para cada grupo. Después seguiré con el método de recolección de datos, que identifica el medio para la recolección de los mismos, y veré finalmente lo que es el propietario del equipo del proyecto, que va a ser el champion, para concluir con la denominada voz del cliente. Todos estos elementos me permitirán desarrollar una serie de técnicas. Probablemente una de las más conocidas es la encuesta, y por ejemplo aquí dejo algunas preguntas de cómo puede ser un voz del cliente, un concepto de desarrollo de encuestas. Define claramente los objetivos de la encuesta, para qué la vamos a usar, qué es lo importante, lo específico, priorizar las preguntas adecuadamente. Y puedo tener, por ejemplo, las siguientes preguntas. Menciono ejemplos efectivos de reunir voz del cliente, preguntas abiertas o cerradas, de ambas me puedo nutrir con mucha información, como por ejemplo, qué características de productos o servicios son las más importantes para usted, cuáles son las expectativas respecto a las fechas de entrega, cómo nos compara con la competencia, cuáles son los atributos característicos adicionales que mejorarán el producto o servicio. Son de ese tipo preguntas abiertas. De otro lado, puedo tener preguntas cerradas, donde utilizaré probablemente una escala de Likert de 1 al 5 o del 1 al 6 para poder valorar un nivel de servicio, o que me respondan directamente como la tercera pregunta: ¿qué tan importantes son las características que mencionó el producto o servicio? Entonces, todos esos elementos me permiten ir abriendo un amplio espectro de investigación sobre los requerimientos de mi cliente. Pero otra forma un poco más específica o cerrada es poder responder las siguientes preguntas, que es descubrir cuáles son los requerimientos críticos para mi cliente en función de tres variables, la que llamamos CTQ, CTD y CTC.
Esta forma o metodología de generar oportunidades de satisfacción del cliente a través de tres modelos: CTQ es Critical to Quality, CTD Critical to Delivery y CTC Critical to Cost, son los modelos que yo puedo seguir para generar oportunidades y enfoques de cambiar la situación actual de mis clientes hacia una situación de mayor satisfacción. Entonces yo puedo lograr satisfacción por los CTQs, que son críticos para calidad, entregar mejores productos o servicios sin defecto, o por los CTDs, Critical to Delivery, o entregarlo a tiempo, más rápido, o CTC, Critical to Cost, que me permite reducir el costo, y eso lo voy a lograr a través del manejo adecuado de mis procesos, que son los críticos para el proceso o CTP. Y como lo que yo quiero es mejorar la satisfacción, tendré que tener en cuenta que la satisfacción es un grado de comparación entre las expectativas generadas y las experiencias del servicio. Esto es una cuestión de grado, quiere decir que puede existir calidad en diferentes conceptos de servicio, pero con menor o mayor grado, y obviamente es un predictor del negocio continuo. Entonces, como yo puedo ver acá, en este concepto, puedo tener calidad percibida versus expectativas del cliente. Cuando la percepción supera la expectativa, se genera un valor, y cuando se genera valor, se genera satisfacción del cliente y por ende se debe generar la retención de los mismos. Normalmente, como habíamos dicho, eran tres criterios: tiempo de ciclo, costo y efectos, que la forma como se suele clasificar los conceptos de satisfacción y calidad. Y para eso trataremos de que operativamente, y eso es la parte importante, de que operativamente se logren implementar métricas que me permitan garantizar un adecuado nivel de satisfacción, como son el tiempo de ciclo, los costos y los efectos asociados a cada uno de mis tres elementos de CTD, CTC y CTQ. Con esto acabamos esta primera etapa general donde hemos discutido lo que es el concepto de satisfacción del cliente. Es importante profundizar con los materiales de lectura, y lo que vamos a ver a continuación ya es otra parte del capítulo 3 que está relacionado a la herramienta denominada UFD. Gracias.